Estamos en comunicación con el padre Óscar Martín. Él es miembro del equipo de animación de la Asamblea Eclesial en la Conferencia Episcopal Paraguaya y por Paraguay concretamente. Esta es una organización pastoral a instancias del Consejo Episcopal Latinoamericano, por lo tanto, cada país, cada conferencia episcopal tiene un equipo de animación, un equipo de trabajo, y en ese sentido estamos ya para escuchar las reflexiones con relación a la marcha de la Asamblea Eclesial en el Paraguay. Padre Óscar Martín, un placer estar en comunicación contigo. Buenos días, Aníbal. Para mí también, el conversar este ratito juntos y para todas las personas que desde las distintas posibilidades que ofrece, ¿verdad? Se unen también a este rato. Vamos ya concluyendo nuestra etapa que nos llama a una participación concreta a cada uno, a modo individual, sabemos, o a modo también de grupo, y también a través de los foros. Entonces, estas últimas semanas se han intensificado, ¿verdad? Han sido como, yo creo que más fuertes y también mucho más frecuentes los encuentros, por lo menos de parte de nuestro equipo que anima y acompaña este proceso de escucha. Entonces, yo creo que algunos de los miembros durante todo el tiempo de escucha ha sido fuerte y para otros más intenso este último porque ha requerido más. Entonces, sí, yo siento así como mucho agradecimiento. Al principio se dio como una marcha más lenta por parte en general, ¿verdad? De los distintos ámbitos, tanto en el mundo religioso, en las parroquias, en los movimientos, y después, como poco a poco, ha ido tomando mucho más dinamismo, mucho más ánimo, mucha más participación. ¿Cuáles son las etapas de de este proceso, padre? Bueno, hemos estado propiamente durante muchos meses, ha habido una etapa preparatoria que correspondió más a especialistas, a técnicos, al grupo base encargado en Bogotá por parte de la Conferencia de Obispos de América Latina, del CELAM. Entonces ahí hubo un tiempo como de madurar la idea una vez que se lanzó, que el Papa provocó, diríamos, ¿verdad?, esta asamblea eclesial, y la preparación también de muchos materiales, la parte técnica, tecnológica, la plataforma. Entonces todo eso, diríamos, fueron unos meses, unos 4 o 5 meses hasta marzo de este año, en donde a partir de marzo ya comienza, diríamos, por un lado, una dar a conocer lo que se estaba, diríamos, intentando hacer en todo nuestro continente, América Latina y Caribe, y comenzar después la etapa propiamente ya de escucha, que es en la que estamos. Estamos abocados ahora ya digamos, a la recogida de datos, que sería ya después de agosto, recogida, análisis, trabajar ya todo lo que ha sido nuestra participación desde marzo hasta agosto, que en principio, como sabemos, iba a ser solo hasta junio, pero que después se amplió. Y después de ese trabajo que otra vez le corresponde a ese equipo técnico base que está en Bogotá, para después adentrarnos ya en el tiempo propiamente de asamblea, que es la tercera semana de noviembre. Este proceso, como bien dice su nombre, es un proceso de escucha. Eh, entre todas las cosas que escuchaste en el contexto de la participación de la gente, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué crees que puede convertirse en un aporte, baluarte, unificado? Una pregunta así, bueno, mm, mm, a mí, el grupo más pequeño, más reducido, en el que participé, todo online, casi todo online, no todo, pero casi todo online, fue organizado por CONAPI hace unos días. Apenas éramos 14
en total. Creo que miembros de CONAPI podrían ser, bueno, 14, algunos más, porque dos o tres eran comunidades. Entonces, en cada comunidad podría haber 4 o 5 miembros. Entonces, éramos 14, diríamos, ¿cómo se le dice? 14 estábamos como número, pero digo, habría por lo menos unos 20 quizás, pero no más de Ujú. 20. Y, y ese fue un encuentro en donde los panelistas, los que levantaron después el diálogo, provocaron el compartir, fueron básicamente dos indígenas, una de la parte, diríamos, oriental y uno de la parte oriental. Occidental. Y sí, parte del Chaco fue una docente y un indígena, un varón por parte nuestra, diríamos, de Itapúa. Ujú. Y después un pequeño, diríamos, grupo más escuchando. Y a mí me llegó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo sentí como no sé, un, como un regalo para, también con mucho dolor por la realidad que se presenta, ¿verdad? Pero fue un compartir transparente, mmm, no, diríamos, con una preparación que brotaba mucho más como de la vida de ellos, de la vida, de cómo perciben la situación, de cómo perciben también a la iglesia, de cuáles son los desafíos que ellos sienten también para la iglesia católica. Y entonces fue una belleza al tiempo que enormemente desafiante, enormemente cuestionador también, dentro de la sencillez. Ese me llegó mucho. Y el que tuvimos ayer, que fue el de Los Bañados, Ujú. una convocatoria que organizamos entre parte del equipo y sobre todo otro pequeño equipo que está fuertemente metido y trabajando en Los Bañados, norte, centro y sur de Asunción. Ese también fue para mí muy fuerte, ¿verdad? El segundo, este de Los Bañados, porque yo tengo el privilegio, lo voy a decir así, tengo el privilegio de haber trabajado por lo menos 15 años de mi vida como país en los bañados norte y sur, sumando, viviendo, no trabajando, trabajando menos, pero viviendo en lugares, diríamos así, cercanos a los pobres, como 15 años de los que llevo aquí. Entonces, me resultaba todo muy familiar, diríamos, como si lo estuviera también palpando, viviendo. Entonces, ese fue un foro para mí muy de, sí, de sentir con lo que allí se compartía. Ujú. ¿Y qué te pareció el encuentro con el clero? También muy lindo, también muy lindo, muy sincero. Éramos unos 40, alrededor de 40. Y yo sentí que se entró muy bien en la dinámica de las preguntas. Esto era, diríamos, era así como los otros dos fueron foros en donde el tema era la cuestión indígena y el tema bañados con las tres T's. Lo de los bañados fueron, ¿verdad? Tierra, trabajo y techo era diríamos, como el horizonte para compartir y para después dialogar. En el caso del encuentro con el clero fue trabajar la encuesta, ¿sí? Trabajar la Ujú. encuesta. Lo que sentí fue que se trabajó la encuesta, se, como es, es un trabajo largo y sobre todo para hacer de una vez. Lo que no hubo tiempo fue mucho para después, diríamos, poder compartir lo recogido, porque en lo que sí sé que quedamos, ¿verdad? Que los grupos, que fueron, creo que fueron ocho grupos, en 5 personas por grupo, 5 países por grupo, unos 40. Entonces, de recoger todo el material que ellos trabajaron y después ya nosotros, pues, adosarlo, ¿verdad? Ya y colocarlo en la plataforma. Ujú. Entonces, para lo que no dio tiempo, como te digo, fue más bien como para
pero se notaba que se entró en la dinámica, se notaba que, que fue un compartir. Varios dijeron, lo poquito que pudimos recoger al final, ya casi como a las 11, fue que les había ayudado, que habían dialogado mucho, que habían profundizado en los temas. Entonces fue bueno, fue bueno. La Lo único en experiencia, ese sí. sentido, sí, lo único es que, eh, digo, la dinámica esta fue de trabajar propiamente la encuesta. Y de los otros dos, tanto indígenas como bañados, fue foro. Entonces, los dos primeros pues nos abrieron a realidades, para mí, como digo, para mí, la de los indígenas bastante más desconocida, la de Ujú, los bañados no, muy ujú, conocida y muy sentida también. ujú. Entonces tiene como esos matices de diferencia entre los tres. Ahí respondiste algo de lo que te voy a plantear ahora, pero me gustaría precisar, porque Ujú, se supone que este es un momento de mucho aprendizaje para los que participaron desde sus distintas comunidades y también para los que participamos más bien como un vínculo articulador. ¿La metodología aplicada te parece acertada? Eh, Porque hubo, digamos, varios casos y varios momentos. Bien ujú, mencionaste que en algunos encuentros se aprovechó más para completar una plataforma con una pregunta ya reestructurada, pero también hubo otros momentos en donde los propios participantes querían decir algo, querían contar algo. Y eso, a su vez, implica generar posiciones, miradas, reflexiones que conlleva tiempo. Entonces, con todas esas características, ¿te parece que la pedagogía es acertada, que hay que corregir allí? ¿Cómo se puede aprovechar para profundizar mejor o aprovechar mejor espacios de diálogo de esta naturaleza? ujú. Todo ha estado muy mediatizado por la realidad de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que si hubiera sido en tiempos no pandémicos, la dinámica hubiera sido totalmente distinta. De lo presencial, el- bueno, tiene una riqueza obvia que, que, que no la tiene, ¿verdad? El vernos en cámara y estar supeditados a tecnología, donde la tecnología cae de pronto, no se escucha bien, vuelve la persona, cree que está, o no sabe abrir, no sabemos abrir el micrófono, la cámara. Hay un montón de elementos que hacen compleja el modo como hemos estado, ¿verdad? Pero dentro de eso, otra vez te permite que gente como fue, que está en Argentina, que está acá, que trabaja con indígenas, por ejemplo, que trabaja en lugares pobres, se puedan incluir. Entonces hay toda una enorme riqueza también el hecho de haberlo hecho online. Pero a la hora de profundizar, a la hora de sacar partido, a la hora de plantear debate, tiene límites claros, a no ser que sea un grupo chiquito. Si es un grupo pequeño, un grupo que igual no pase de 20, una cosa así, ¿verdad? También te da posibilidad de, a partir de lo que tú escuchas, entrar en diálogo. Y yo las dos cosas las he visto. He tenido experiencia del límite, del número, del límite. Cuando lo hicimos, por ejemplo, con la conferencia éramos muchísimos, muchísimos. Apenas dio tiempo para que unos cuantos pudieran participar algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No pudimos saber, sino una vez que se lee todos los informes, todo lo que se recogió. Ayer, sin embargo, en el de los bañados, que éramos un grupo de 14, pues se dio diálogo y se dio intercambio, se dio riqueza. Entonces, ahora, ya estamos terminando el tiempo, nos queda apenas 3 o 4 días y ya cogemos lo que hay. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Ya no podemos ni siquiera hacer revisión para mejorar cosas porque ya no se puede hacer. Pero creo que también depende mucho de la actitud, ¿verdad? De la actitud
Hay, por ejemplo, hay personas que, y sé que ha pasado, que ven el foro como si fuera una charla. Entonces, están presentes en la charla, terminó la charla y terminó, ¿verdad? Y el foro implica diríamos, otro estilo, otro talante de estar, en donde el intercambio es fundamental. ¿Sí? El intercambio, el escuchar, el poder, en todo caso, si no puedes, porque pueden ser muchos, no puedes verbalmente usar el chat, ¿verdad? Y estar así como, entonces, pero nos agarró un poco a todos también, o a casi todos, en aprendizaje. En aprendizaje. Entonces, confundir un foro con una conferencia, con una charla, ha sido, yo creo, que algo que nos ha pasado. O participar sabiendo que es un foro, pero somos muchos, muchos en donde, bueno, ¿cómo, verdad? Pues también nos ha pasado. Y cuando los foros han sido más pequeños, tiene también como no digo la tristeza, ¿verdad? Pero claro, cuando un foro tú esperas que puedan ser por lo menos 80 o 100 o 150 y encontrás 20 o 10, pues también te da pena. Después te posibilita un intercambio que puede ser riquísimo. Entonces son como miradas diferentes, pero yo acojo y valoro como lo hemos hecho. Creo que hemos aprovechado mucho. Que si otra vez tuviéramos que hacer algo de este tipo, si yo no sé cómo va a ser, de hecho no sabemos bien, ¿verdad? El próximo sínodo sobre sinodalidad. Pero si algo de esto tenemos que hacer, dado que es a nivel de toda la iglesia, ¿verdad? De todo el mundo, lo haremos mucho mejor. Yo creo que lo haremos mucho mejor, porque esto ha sido también un aprendizaje. Totalmente, estoy seguro que sí, porque efectivamente esto sirve como un colchón como para corregir, enmendar lo que nos parece que pudo haber sido mejor y Sí. sobre todo una experiencia riquísima. Mm. Padre, si yo te planteara algunas coordinaciones que recuerde y si vos querés agregar más, eh, ¿qué es lo que diría que te tocó, pero en palabra clave, así que te tocó el corazón o que te parece que puede ser así como un lema? Eh, a ver si podemos hacer ese ejercicio. Cuando hablamos de la asamblea eclesial para los indígenas. Caminar juntos e interculturalidad. A mí lo de caminar juntos acompañando interculturalidad me quedó grabado. Y por el contenido y por cómo fue dicho, las dos cosas. Sí, porque fue dentro de un contexto de mucha valoración y al mismo tiempo expresando como un reconocimiento, una necesidad y un modo que a mí se me ajusta muchísimo también. Entonces me quedó fuerte, fuerte eso. El clero, Del clero lo que sentí es una mirada también deseosa de adentrarnos en una nueva manera de ser iglesia. Era un grupo, no era un grupo grande, como te digo, no era pequeño, era un grupo representativo, pero había como un deseo de caminar por un modo de ser iglesia distinto. bañados, Bañado un clamor de justicia, clamor de justicia. Eh, y, y también lo sentí como un respiro y un ánimo en el compromiso que tienen las organizaciones del bañado en retomar, en reorganizarse, en, diríamos, volver a tomar ese camino de lucha pacífica por las 3 T's, ¿verdad? Por tierra, por trabajo, por techo.
lo sentí así. Eh, mm. ¿Otras comunidades que quieras mencionar, padre? Después tuve contacto con distintos tipos de grupos también de profesionales, religiosos, por supuesto, parroquias también. Y después de grupos de jóvenes, pero mediados por otros que trabajan por jóvenes. Entonces fue una mezcla, para mí una mezcla muy rica, pero sin dudar me quedo con las dos experiencias de los bañados y de los indígenas. Como que fueron para mí muy marcantes y como un regalo especial de Ñandeyara, eso sí. Padre Oscar Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy agradecido, Aníbal. Un abrazo y muchas gracias.